Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Confirmadme por favor que me escucháis bien, porque no sé por qué extraña razón los cascos han decidido que no se conectaban. Confirmadme porfa si podéis, no sé, con un dedito para arriba o decidme, oh, sí, se te oye bien, María. Como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Muriel. Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del Club de Lectura Asimétrico. Hoy venimos con contenido plus. Hoy venimos con un tema apasionante que a mí personalmente me gusta mucho y espero que a todos y a todas pues también os interese. Dadme un segundito que voy a enviar el enlace del directo a nuestros invitados, tanto al COAM como al Museo ICO, para que tengan ahí directamente los accesos directos a nuestra sesión. Ay, veo que Silvia de Fundación ICO está por ahí también. Qué alegría veros. Veo ya a Museo ICO conectado, veo a COAM Madrid también conectado. Total, que estamos totalmente listos y listas para arrancar esta sesión. Antes de empezar, bueno, Gonzalo, José, dadme un minutito que empezamos enseguida para que los asimétricos y las asimétricas se vayan uniendo. Antes de empezar la sesión, como sabéis, siempre doy las gracias a nuestros invitados de la semana pasada. Lo que pasa es que la semana pasada estuve yo sola, así que me voy a dar las gracias a mí misma. No, mentira, mentira. Gracias a todos los que estuvisteis conmigo en la sesión de cumpleaños del club. La verdad es que sigo muy emocionada por este tema, seguir aquí después de 2 años intentando ofreceros pues el mejor contenido posible, los invitados y invitadas de lujo que tenemos siempre y que no paran de decirme que sí. Estoy agradecidísima a todos vosotros y vosotras y a ellos y a ellas también, porque sin ellos, como os decimos siempre y como yo os digo siempre, este club pues no existiría. Me vais a preguntar en masa, ¿no? Por supuesto, ¿dónde puedo ver la sesión de cumpleaños del club? Bueno, pues como todas nuestras sesiones, se queda siempre, siempre todo colgado en nuestro canal de IGTV. Así que si vais a nuestro perfil en Instagram, ahí tenéis todos los vídeos de todas las sesiones que hemos hecho del club hasta ahora. Esta, por supuesto, no va a ser ninguna excepción, también la vamos a dejar colgada. Hoy, como sabéis, vamos a estar con Gonzalo Doval del Museo ICO y con José Álamo, o José Alfonso Álamo. Ahora te voy a preguntar, José, si es José Alfonso, en fin, del COAM, y vamos a estar hablando de exposiciones de arquitectura, exponer arquitectura. Yo creo que podemos empezar ya estáis muchos por aquí. Veo a Carmen Jalón, veo a Teorema Eda, veo a Castro Marcucci, como siempre. Hay fieles aquí al club que venís todos los miércoles puntualmente. Veo a Ginger Story Reader, veo a Rafa Hernández Estudio, a Walter Escalada, a ¿quién más? A Muriel, por supuesto, a Meda Arquitectos. Bueno, veo ya a muchísima gente por aquí. Y Gonzalo, José, os mando ya mismo la invitación para... Y a ver que vaya todo bien, de nuevo, como en la prueba de ayer no, de antes de ayer. Ya no sé ni lo que digo, no sé ni en qué fecha estoy. Vamos a ver a quién me mete primero. A unos libros que alguien tiene que darle la vuelta a la cámara. Hola José, Gonzalo, por favor, dale la vuelta a la cámara. Eh, eso, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? José, Gonzalo, qué alegría veros. Buenas tardes, María. Bien, muy Muy bien. buenas tardes. Hola, Hola María. Gonzalo, ¿qué tal? Bueno, ahora mismo ya empieza todo Muy el igual. mundo aquí a unirse en masa porque, por supuesto, como ya sabéis, vosotros sois los protagonistas. ¿Qué tal os encontráis? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien, Sí, sí. genial. Oye, de verdad, como ya os dije el lunes, estoy feliz, feliz, feliz de poder hacer esta sesión. Es un tema que en Asimétricas pues nos gusta muchísimo, la exposición de arquitectura y en consecuencia el catálogo de arquitectura, que nos gusta mucho, pero sobre todo porque pensamos que hacéis un trabajo maravilloso desde las dos instituciones para la difusión y la divulgación de arquitectura. Ahora vamos a hablar de un montón de temas. Antes de seguir metiendo la pata, José o José Alfonso, por favor. José.
Con José vale. José. Vale, fenomenal, aclarado. Ya desde el principio lo aclaro y ya así no metemos la pata. Pues si os parece, Gonzalo, José, os voy a presentar. Yo sé que todo el mundo que está ahí detrás os conoce, sabe quiénes sois y si no, pues ahora mismo ya les vamos a sacar de dudas. Os presento y arrancamos con la sesión, ¿os parece? Perfecto. Muy bien. Fantástico, pues vamos allá. Voy a empezar por Gonzalo. Gonzalo, te tengo primero, pues empiezo por ti, que es el responsable del área de arte de la Fundación ICO, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial de Madrid y comienzas tu carrera, Gonzalo, en los museos ya desde hace más de 20 años, o sea, ya llevas más de 20 años en esta profesión. En el 2000, de hecho, empiezas en el Museo de la Ciudad de Murcia. Desde ahí pasas en 2004 ya a la Fundación ICO y desde 2007, como decía, eres responsable del área de arte y en tus manos o a tu cargo está la gestión de colecciones ICO y Museo ICO. Hay que decir que desde 2012 precisamente este museo se ha especializado principalmente en la difusión de la arquitectura y pues vuestras salas, Gonzalo, han acogido exposiciones y obra memorable pues de arquitectos y arquitectas, como voy a decir aquí algunos, pero no es por nada, sino por decir solo algunos, porque la lista es inmensa, ¿no? Pues, no sé, Marcel Breuer, Ma Jansson, RCR Arquitectes, Karma Pinós, Premio Nacional de Arquitectura, la Catoni Basal, Francis Queré, Premio Pritzker 2022 y la actual, ahora mismo, la exposición de Anna Heringer, maravillosa, por cierto. Ahora vamos a hablar de algunas de ellas, ojalá. Yo voy a curiosear y a preguntaros cosas a ambos. Y también el museo, pues por supuesto, pone el foco no solo en la arquitectura como tal, sino también en su relación dentro de las disciplinas arquitectónicas, el urbanismo, etcétera, pues junto con la fotografía, ¿no? Y acogéis también exposiciones, pues por ejemplo, como la puede ser la de Foto España o como otras que habéis hecho de Dani Lyon o Gabriele Basilico, ¿no? Maravillosas, insisto, todas. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar esta tarde aquí con nosotros. Y voy a pasar, gracias, y voy a pasar a por ti, José. José Álamo, que, bueno, es miembro del equipo de gestión cultural del COAM, arquitecto por la ECHAM, por la Escuela de Madrid, cursando un año en París, pues en dos instituciones distintas, en la Escuela Nacional de Arquitectura y en el Instituto Francés de Urbanismo, y es allí, José, donde un poco descubres esta pasión, ¿no?, por la divulgación de la arquitectura nuestra profesión en otros territorios que no es solamente el del estudio y la construcción, ¿no? Sino que, bueno, pues ya desde 2011 empiezas con ciertas actividades de comisariado en la ciudad universitaria de París, o en 2012 en Berlín, por ejemplo, que desarrollas un taller dirigido por Andreas Ruby y estudio Something Fantastic. Y a tu vuelta en Madrid, casualidades de la vida, a tu vuelta en 2013 formas parte del equipo guía de la exposición precisamente Spain Mon Amour en el ICO, en el Museo ICO, ¿no? Comisariada por Luis Fernández Galiano, y será a partir de este momento en el que tu enfoque profesional se centra directamente ya en este campo y pasas a hacer prácticas, pues entras en el Colegio de Arquitectos y pasas a hacer prácticas en la oficina de concursos COAM, y desde 2016 junto a Carmen García Jalón, que la he visto por ahí, me ha parecido verla, le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte, desarrollas tu trabajo en el departamento precisamente de gestión cultural del COAM, pues habiendo trabajado en más de 40 exposiciones, 5 semanas de la arquitectura y otras muchas actividades que tenéis en vuestra. Muchísimas gracias, José, también por estar hoy aquí. Y nada, vamos a empezar con la sesión, con este tema maravilloso de exponer arquitectura. Y si os parece, yo os lanzo esta primera pregunta y luego ya vemos por dónde nos lleva la conversación, si os parece. Ahí hay una primera pregunta que yo os quiero hacer a los dos, que es ¿por qué exponer arquitectura hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, Gonzalo, yo creo que puedes empezar tú. Cuéntanos un poco. Bueno, ¿por qué exponer arquitectura hoy? No, porque exponer arquitectura siempre, En general. digo yo. Sí. De hecho,
Bueno, nosotros no somos el primer museo de España en exponer arquitectura, por supuesto. Lo que hacemos ahora mismo quizá en Madrid sea ocupar el lugar que antes, pues digamos que el papel más bien que antes desempeñaba la Arquería de Nuevos Ministerios, que hizo una serie de exposiciones fantásticas hace unos años, pero que en un momento dado pues dejó de tener actividad. Entonces, bueno, en nuestro caso, la decisión de exponer arquitectura viene dada porque el Museo ICO, que se abre o se crea como un lugar en el que exponer las colecciones de arte del ICO, desde su fundación en 1996 tuvo una programación, digamos, un poco dispersa en el sentido de que no se centraba en ningún tema concreto. Nosotros nos encontramos en el Paseo del Arte, rodeado de una serie de instituciones potentísimas, con unas capacidades mucho mayores que las nuestras, no sé, el Thyssen, el Prado, el Reina Sofía, por ejemplo, y en un momento dado pensamos que era importante centrarnos en un tema en concreto. Y en ese momento, en 2009, no había ninguna institución ya en Madrid centrada en la difusión de la arquitectura de forma sistemática. Entonces ahí hacemos un primer intento, en 2009 con la exposición de Dominique Perrol, que no sé si alguien la recordará, pero bueno, después hicimos la de los Pieti y la y demás, aquello quedó en un primer tanteo. Ya en 2012, a partir de Mayanson, es cuando empezamos a exponer de forma continuada arquitectura. Lo que nos sorprendía mucho también en aquella época, todavía no se habían sentido las consecuencias de la crisis financiera de una forma profunda, muy profunda, digamos, es que se habían fundado muchas instituciones museísticas, culturales en España, incluso se llegó a criticar que se construían museos sin colección, es una frase que se decía entonces. Sin embargo, en España hay y sigue habiendo una gran colección, un gran patrimonio que no tiene museo, que es la arquitectura. Perdona porque no sé si me estoy quedando sin voz. No sé si no pasa nada. Perdón. Y aunque exponer arquitectura siempre ha sido necesario, yo creo que lo es mucho más ahora que España es una potencia internacional en lo que a arquitectura se refiere. Tenemos algunos de los mejores arquitectos del mundo trabajando actualmente. Muchos de ellos han dirigido o continúan dirigiendo algunos de los centros de enseñanza más importantes del mundo a nivel internacional. Hay grandes arquitectos que se retiran o fallecen y sus herederos no saben qué hacer con sus archivos, por ejemplo, incluso en algunos casos pues acaban en centros como el Centro Canadiense de Arquitectura o en otros centros en el extranjero. Entonces, bueno, dentro de la modestia de nuestras posibilidades, de las posibilidades de la Fundación ICO, porque quien nos conozca sabrá que la sala es pequeña, es un museo pequeño de unos 900 metros cuadrados y nos permite hacer 3 exposiciones temporales al año, pues lo que pretendemos es visibilizar, si no lo está ya, porque vamos, se vende por sí sola la arquitectura española, la gran arquitectura que se hace actualmente, y además de eso, bueno, pues intentar traer las tendencias o la obra de arquitectos internacionales que nos parecen especialmente interesantes y cuya obra creemos que debe conocerse en España un poco para difundir pues buenas prácticas. En este sentido, yo creo que son paradigmáticos Francis Queré, Lacatoni Basal, Anna Heringer, pero bueno, por citar solo unos cuantos ejemplos. Y no me enrollo más, dejo que hable. No, para nada. Es también súper interesante ver toda este despliegue. José, adelante, cuéntanos tú, ¿por qué expone la arquitectura? Me ha venido bien también tu intervención, Gonzalo, para pensar un poco. Pues, bueno, para nosotros desde el COAM y desde la Fundación Arquitectura COAM, es un poco más fácil que desde el Museo ICO. No hubo que decidir nada porque estatutariamente tenemos la difusión de arquitectura como uno de los pilares, ¿no?, básicos de las dos instituciones. Divulgación, difusión y también muy importante la defensa del patrimonio. Y una de las formas por las que se defiende el patrimonio es valorándolo, haciendo que la gente lo vea, intentando que lo entienda y exponiéndolo.
En nuestro caso, bueno, decías, Gonzalo, ¿no?, que en 2009 había pocos sitios de arquitectura. Nosotros también nos remontamos un poco, no somos un museo y no lo hemos sido, pero la Fundación Arquitectura lleva más de 25 años en activo haciendo muestras de arquitectura, a veces pequeñas, a veces más grandes. Bueno, en ese sentido siempre ha habido como un pequeño hub, ¿no?, de arquitectura en nuestra antigua sede, en la calle Piamonte o Barquillo, y en la nueva sede que conocéis casi todos, de la calle Hortaleza. ¿Por qué exponer arquitectura? Volvemos otra vez a la pregunta. Hay que exponerla, quiero decir, es una de las artes, no hay más. Hay que hacer también que sea comprendida por todos. Sigue siendo una profesión, una disciplina un tanto endogámica, en la que pues estamos muy acostumbrados, la gente, no voy a decir arquitectos, pero sí gente habituada, ¿no?, a la arquitectura o que le gusta la arquitectura, a entender planos, etcétera, pero la mayor parte de la sociedad quizá no entiende tanto, por ejemplo, obras del movimiento moderno o la arquitectura contemporánea, y es algo muy necesario valorar para que en el futuro pues, pueda protegerse y pueda quedar ese legado. En ese sentido también, y volviendo, ¿no?, un poco también a lo que decías, Gonzalo, de los archivos, una de los pilares fundamentales también de la Fundación y del colegio está en el servicio histórico y la biblioteca, ¿no? Nosotros tenemos más de 65 legados de arquitectos del siglo XX. Hay más de 200.000 documentos que además están digitalizados en la web, y todos esos fondos son a los que poco a poco intentamos darles salida, porque no pueden estar cogiendo polvo. Quiero decir, es material que, aparte de ser patrimonio nuestro, tiene que verse, ¿no? Y tiene que verse pues cómo se hacían las cosas en el 20, cómo se siguen haciendo en el 21, influencias, y luego además creo también, ya termino, que es una disciplina como muy agradecida, ¿no?, también de exponer, porque hay una cantidad de material que se genera que es muy difícil muchas veces elegir, ¿no? Porque ¿cómo expones arquitectura, ¿no? Expones maquetas, expones vídeo, expones plano. Toda esa producción se hace para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Hasta realmente pues experimentar la arquitectura en sí misma. Así que, bueno, nada. Espero haber contestado algo. No. Yo, perdón, María, por completar un poco lo que decía José, es cierto que vuestro papel es fundamental, y el de los colegios de arquitectos en general, y de hecho la fuente de obra de muchas de nuestras exposiciones ha sido el archivo del COAM. Las maquetas de Fernández Lleras, por ejemplo, venían de vuestro archivo, y el del Colegio de Arquitectos de Cataluña. En el caso también, por volver a citar Higueras, los planos de Higueras venían del archivo del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Y de hecho nuestra exposición Sáenz de Oiza, Artes y Oficios, fue una continuación de la vuestra, dentro de un convenio de colaboración que tenemos entre las dos instituciones. Así que, pero a mí lo que me parece sorprendente es que España sea el único país de Europa, de los comparables y de algunos no comparables por tamaño, PIB, en fin, por una serie de cosas, que no tiene un Museo Nacional de Arquitectura. Hubo ese intento de 2006 en el que se publicó un decreto de creación, en el que iba a haber 3 sedes y demás, pero bueno, y ahora está la iniciativa de la Casa de la Arquitectura, que no sé qué contenidos va a tener todavía, pero a mí me resulta sorprendente. En Italia no hay un museo nacional específicamente hablando sobre arquitectura, pero tienen el MAXI, en el que la arquitectura es uno de los pilares de la colección y de la actividad. No sé, yo creo que es una asignatura pendiente de España el contar con un museo nacional. Sí, es verdad que estamos viendo, yo creo, con mucha inquietud qué pasará con la Casa de la Arquitectura, ¿no? Con la ley de arquitectura, además, con todos los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana por fomentar el conocimiento también de la disciplina, pero bueno, veremos, ¿no?, esperemos que sea una buenísima Casa de la Arquitectura, ¿no?, que sea pues como las que conocemos internacionalmente en Europa, para que sea eso, otro lugar de confluencia, porque además yo siempre lo digo cuando pues colegas, ¿no?, también de tanto de profesión como por aquí, yo voy mucho evidentemente al Museo ICO y a otros museos a ver exposiciones de arquitectura. No existe competencia, quiero decir, existe una complementariedad brutísima, y siempre queremos, ¿no?, y nos alegramos muchísimo cuantas más exposiciones haya, mucho mejor, porque todos esos esfuerzos suman entre todos, y por eso estamos aquí los dos ahí.
Claro, hombre, es que yo no, bueno, ya lo sabéis los dos, o sea, yo os decía en todos los emails, o sea, no se puede hacer una sesión de exponer arquitectura sin ninguno de vosotros, con lo cual yo desde aquí os doy las gracias a ambos y en consecuencia, y se hace extensible, por supuesto, tanto al Museo ICO como al COAM y a la Fundación COAM, por supuesto, que hayáis, o sea, que toméis esos testigos y que lo hagáis, porque es mucho más que necesario. O sea, yo hago la pregunta a sabiendas de que, por supuesto, la respuesta es porque es necesario, ¿no? Porque es muy necesario contar la arquitectura y compartirla, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo quería ahí lanzaros otra pregunta. Por supuesto, aquí hay temas ya para yo creo que 4 o 5 horas de conversación, pero voy a intentar como concretar y agrupar, ¿no? Una de las preguntas que yo creo que muchos y muchas de los que vamos a exposiciones o gente que se aproxima al museo, ¿no? Y que no sabe, no hace falta entrar en el intríngulis, pero ¿cómo se compone o de qué se compone una exposición de arquitectura? Quiero decir, ¿qué pasos más o menos tenemos en las exposiciones de arquitectura para que salgan adelante, tal y como lo plantea tanto ICO como COAM, ¿no? Porque hemos hablado de fondos, hemos hablado de tal, pero ¿cuál es un poco ese proceso expositivo? No sé quién quiere empezar, no sé, José o Gonzalo, me da igual, el que quiera. Venga, empiezo yo ahora. Venga. Bueno, en nuestro caso hay varias vías. Básicamente bueno, dos o tres, ¿no? Una de ellas es un plan de actuación. Evidentemente, la Fundación de Arquitectura, también en colaboración con el colegio, elabora un plan de actuación del año próximo en el que tenemos pues una serie de exposiciones que programar. Estas exposiciones, ¿cómo se programan? Pues hay un montón de factores, ¿no? que inciden. Por ejemplo, de unos años a esta parte, como ha dicho Gonzalo, ¿no? La exposición de Oiza, Canolaso, etcétera, y bueno, la próxima que vendrá en octubre, estamos intentando sacar a la luz, ¿no? A arquitectos del siglo XX en base a sus centenarios, ¿no? A centenario de su nacimiento. Pues eso ya es pues, un criterio, ¿no? Por el que ya vamos dando un hueco a cierta exposición. También, evidentemente, líneas estratégicas, ¿no? Pues qué queremos, defensa del patrimonio, sacar nuestros legados, visibilizar la labor de jóvenes, visibilizar otras disciplinas que no sean puramente la arquitectura en la construcción, y a raíz de ahí vamos montando un poco el plan, siempre dejando algún hueco porque nos llegan muchas peticiones, que esa sería otra vía más, ¿no? Nos llegan peticiones pues de tanto itinerancias como exposiciones que se le ocurre a alguien y viene al colegio, nos lo cuenta, viene el comisario, el promotor de la exposición y pues la Junta de Gobierno, Comité Ejecutivo, la burocracia básica de COAM y Fundación, deciden si entra o no entra. Y luego también hay algunas pues que promovemos nosotros mismos desde el interior, ¿no? Carmen, yo, cualquier persona del equipo, Miguel Lasso de la Vega, que es quien está ahora mismo de gerente de la Fundación, pues se proponen o por miembros de Junta y hacemos que florezcan. A partir de ahí, el proceso es básicamente muy parecido al que va a contar Gonzalo, que es pues, comisariados, piezas, luego ya entramos en transportes, montajes, seguros y hacer un poco la magia. Gonzalo, ¿en el ICO es parecido o tenéis distintos, o es un poco distinto? Con matices, pero es bastante parecido. Nosotros establecimos 3 líneas en torno a las que trabajar, con las que trabajamos, bueno, en fin, con cierta flexibilidad, porque si hay proyectos interesantes que no encajen específicamente en esas líneas, pues los hacemos. O que nos obliga a repetir una línea un par de veces en el año. Pero bueno, esas líneas son los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, o sea, cómo la arquitectura puede resolver los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, y bueno, estamos intentando exponer pues prácticas sostenibles dentro de la arquitectura, que en esa línea irían Anna Heringer, Lagatoni Basal, Francis Queré, por ejemplo. Grandes figuras o corrientes de la historia y la arquitectura vista desde la óptica de la fotografía, y ahí ampliando en los últimos años un poco más también a urbanismo, territorio y paisaje. Pero eso, como digo, con cierta flexibilidad. Si un año, por ejemplo, tenemos la oportunidad de exponer a Lagatoni Basal y a Queré, pues no vamos a rechazar a ninguno de los dos, porque haya que adaptarse a una de esas líneas. Entonces, bueno, nosotros vamos recibiendo durante todo el año propuestas que luego presentamos a un consejo asesor que se reúne anualmente, en donde se discute la programación del Museo ICO.
Ese consejo asesor está colgado en nuestra web, está formado por Marta Zorn, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Javier Martín Ramiro, que es director general de Vivienda ahora, y Jorge Ribalta, que es fotógrafo. Y de esa reunión del consejo sale la programación del museo, o bien seleccionada de las propuestas que hemos recibido, como en el caso del COAM, como decía José, de propuestas internas o de propuestas que sugieren los propios miembros del consejo. Esa programación se eleva al patronato, que es el órgano de gobierno de la Fundación ICO, y una vez aprobada por el patronato empezamos a trabajar. Y bueno, fundamentalmente, a partir de ahí, lo que hacemos es hablar con el comisario o con el equipo de comisarios que pretenden contar un discurso a través de un cierto número de obras y materiales. Y entonces, bueno, pues una vez, digamos que el material básico de trabajo para hacer una exposición es el listado de obras, eso lo decimos siempre en la fundación. Bueno, porque lo que no he dicho es que, por supuesto, también en el caso del COAM, como nos ha dicho José, es que esto es un trabajo en equipo. Aquí somos un equipo pequeñito, somos ahora mismo 3 personas y una compañera que está disfrutando de una beca de formación museográfica y lo que siempre decimos a estos becarios que vienen a formarse en la fundación es que el listado de obras es básico. Ahí tiene que estar toda la información porque todo el equipo alrededor de una exposición trabaja en torno al listado de obra. La empresa de montaje, la de transporte, la aseguradora, nosotros. Entonces eso es básico y fundamental. Y una vez que se tienen el listado de obra definido, pues hay que pedir los préstamos, claro, porque nosotros no tenemos colección propia. Hay que pedírselos a Alberto, normalmente contactamos con Alberto en el COAM, o a Fernando Marzá en el COAC, por ejemplo. Ahora tendremos que hablar con Moisés Puente, pero bueno, y nos dirigimos a instituciones particulares. Una vez que tenemos los préstamos concedidos, pues ya hay que transportarlos, traerlos a la sala y montarlos. Cada obra tiene unas necesidades concretas, hay desde planos que se cuelgan en la pared a maquetas complejísimas que hay que montar, o arquitectos que nos ponen a prueba como Francis Queré y nos hacen construir una réplica del Serpentine Pavilion dentro de nuestra sala de columnas. Y bueno, pues todo eso lleva detrás un trabajo muy poco agradecido y muy aburrido, muy burocrático, pero que es necesario para que luego disfrutemos todos del resultado de una exposición de arquitectura que siempre es maravillosa. Se me olvidaba, ahora que lo ha dicho Gonzalo también, no he mencionado nuestro patronato, pero evidentemente tiene la misma función que en el Museo ICO y aprueba las exposiciones que están en el plan. Y también me hace gracia, ¿no?, la importancia del listado de obras en base a lo que va, en torno a lo que circula toda la exposición, y que es un documento extremadamente difícil de conseguir y de conseguir a tiempo, sí. ¿Verdad? Sobre todo algunos datos como los de contacto y las direcciones de recogida, que eso es... Claro, porque... No, pero ¿dónde cojo la obra? Tengo que recogerla ahora. Claro, porque vosotros, una de las partes, bueno, lo decías tú ahora mismo, Gonzalo, ¿no? Todo ese trabajo que hay detrás, que hacéis ambas instituciones, silente, que no se nota, tal, claro, eso es parte fundamental del núcleo para que se puedan recibir las obras, para que las obras viajen con seguridad, ¿no? Habéis comentado ambos el tema de los seguros. Claro, o sea, vosotros estáis trabajando con piezas bueno, diría, no sé qué porcentaje es, pero vamos, yo voy a decir así una cifra, seguramente me corregiréis, pero no sé, el 90% de la obra que manejáis es original y tiene unos requisitos tanto de traslado como de conservación, como de etcétera, etcétera, etcétera. No sé, yo no soy especialista, sois vosotros, que claro, que requieren de unos ciertos pasos, ¿no? Entonces todo eso, ese trabajo como de encaje de bolillos, sois vosotros los que estáis ahí detrás manejando para que todo salga bien, ¿no? Sí, bueno, el equipo, ¿no?, en general es quien vela, ¿no?, porque todo salga bien, pero sí es verdad que esas condiciones, sobre todo con otras originales, determinan mucho, incluso muchas veces el espacio expositivo, ¿no?, porque no es lo mismo exponer un original que una copia, claro. Las necesidades que hay incluso de seguridad en sala en caso de tener algún tipo de obra, y también en temas de transporte, y no sé si le habrá pasado a Gonzalo y a vuestro equipo, Gonzalo, pero estamos en el centro de Madrid y muchas veces es muy complicado. Yo casi tengo que ir a Vicálvaro al depósito a por una exposición completa porque la policía se llevó el camión de la calle Juan Garral. Entonces,
Entonces, Nosotros estamos detrás del Congreso de los Diputados, o sea Claro, que claro. sí. Claro, es que toda esta cuestión, ¿no? De las piezas, objetos, como decías también, no es lo mismo exponer una maqueta que pueda medir, yo qué sé, 20 por 20, que de repente, como comentabas, Gonzalo, reproducir una parte a escala 1:1 del pabellón de la Serpentine. Claro, es que no tiene nada que ver, no es comparable, ¿no? ¿Cómo manejáis este tipo de cosas? Porque, claro, no es lo mismo colgar un cuadro en una pared que montar todo ese tinglado, ¿no? En una sala que además, como tú decías, bueno, pues las dos salas donde exponéis, ahora hablaremos también del espacio expositivo, ¿no? Pues tampoco es que sean enormes espacios donde quepa todo y lo aguante todo, ¿no? ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo os lo planteáis esto vosotros? Mira, antes de responder, quería hacer un comentario sobre los materiales que conforman las exposiciones de arquitectura, las obras, digamos, porque son materiales muy curiosos. Yo, como tengo formación en historia del arte, no soy arquitecto, y entonces, bueno, cuando un pintor hace un cuadro, un escultor una escultura, es una obra de arte o sea, tiene la intención, digamos, de ser una obra de arte desde el principio. Sin embargo, los arquitectos en su trabajo diario trabajan con materiales a veces de muy mala calidad, tipo pues, papel cebolla, por ejemplo, en el caso de estudios antiguos, o maquetas delicadísimas, porque están hechas, son maquetas de trabajo con unos materiales, no están concebidas como objeto de exposición, sino que es un material de trabajo. Entonces, nos resulta muy curioso, bueno, por ejemplo, el COAM ha hecho un trabajo increíble de restauración de las maquetas de Fernando Higueras, por ejemplo, la del Palacio de Congresos, ha sido una cosa alucinante. Y es, entre otras cosas, por eso, porque no se conciben como un objeto de exposición pensado para conservarse. Entonces, transportar esas obras de modo que no sufran daños, exponer esos papeles tan delicados para que no sufran ningún tipo de alteración, pues tiene una complejidad también, pero es que es gracioso porque cuando expones a un arquitecto vivo, esos materiales los trata como los trata en su estudio. Entonces, nosotros estamos en la sala con guantes, tal, y entonces ya, no, esto lo coge con las manos así, lo pones aquí, pero ¿qué haces? Y nosotros, no, así no. Es muy curioso por eso, porque no tiene nada que ver, digamos, con una exposición de arte más canónica, digamos. Y bueno, en el caso de lo que tú preguntabas, yo creo que son muy importantes los proveedores. Nosotros, todos los proveedores los contratamos mediante procesos de contratación pública, pero intentamos en la medida de lo posible que tengan una experiencia muy extensa en el montaje o en el transporte de exposiciones de arte. Por eso, para evitar daños a las obras de arte o para que sean capaces de resolver cuestiones técnicas muy complejas, como por ejemplo, pues, no sé qué decir, aparte de lo de Queré, que es lo más complicado que yo creo que hemos hecho, pues el montaje de higueras también fue bastante elaborado, con unos muros circulares, vamos, con una forma curvada. Cuando hay que hacer proyecciones, pues también es importante que los problemas técnicos se resuelvan, claro, y que todo claro, eso te iba a preguntar, porque claro, por ejemplo, la exposición de la Cata Universal, que estaba como en la parte inferior, ¿no? Era muy evidente con los paneles colgados, pero claro, la parte superior, no recuerdo cuántas proyecciones eran, pero debían ser como 6 o 7 a toda pantalla, todas se tenían que medio escuchar, pero todas tenían un volumen, había cierta contaminación acústica, pero claro, estaba muy bien resuelta porque nada interfería con nada si te concentrabas en una. Entonces, cada una, a pesar de no ser quizá tan espectacular en forma, cada una tiene unos requerimientos técnicos, ¿no? O, por ejemplo, estoy pensando en la de Cano Lasso, José, ¿no? Esos paneles que estaban colgando, casi flotaban todos los documentos, ¿no? Estaban flotando. O sea, que cada una de ellas tiene su componente técnica
como decías, Gonzalo, pues los equipos son en los que tenéis que confiar, ¿no? Que saben hacer esto a nivel profesional, ¿no? Sí, sí. Bueno, y luego la vida te da sorpresas, ¿eh? Porque en la Catón y Basal la parte fácil fue la de Mira. las proyecciones. La noche antes de inaugurar estaban todos los papeles de abajo arrugados y hubo que cambiarlos enteros porque no había forma de poner eso recto. O sea, Madre es mía. una cosa Sí, muy y es curiosa. curioso también lo que dice Gonzalo, ¿no? Del trato al material que tiene el autor o el que intentamos darle nosotros, que a lo mejor es un trato incorrecto, ¿no? El dar el trato de obra de arte al material del trabajo. Realmente sí, son cosas frágiles, pero es que además son las cosas que queremos ver. O sea, si me haces una maqueta de Torres Blancas ahora mismo, perfecta, hiperrealista, no quiero verla. Yo quiero ver aquella maqueta de cartón pluma que está ya podrido, que la tocas y se cae, pero es la que quiero ver, igual que quiero ver el plano en papel cebolla que está agrietado, igual que quiero ver eso. Son objetos un poco fetiche, ¿no? Yo creo sobre todo para nosotros, ¿no? Y que son los que nos gusta ver. Y también al hilo del voladizo de Francis Quere, de la exposición de Lico, nosotros tuvimos también, no es anécdota, pero sí es la vez que un poco peor lo hemos pasado con la exposición de SOM, del estudio neoyorquino. Sí. Construimos con Alcalá de Henares, con el taller de bóvedas, una bóveda a tamaño real que había que hacer en las bandejas, con, bueno, pues eso, cálculos estructurales, cruzando los dedos, básicamente, ¿no? Que en estos te ponen muchas veces los comisarios en unas situaciones que son buenísimas porque salen adelante y te enseñan mucho, ¿no? Porque a partir de esa ya por lo menos sabemos cuánto aguanta el forjado y que lo aguanta todo. Desde luego la prueba de carga la tienes hecha. Exacto. En ese momento, ¿no? Gonzalo, perdona, que vas a decir algo que te he cortado. No. Bueno, también nosotros, aparte de proveedores especializados, digamos, también colaboramos con la universidad en algunas cosas. El laboratorio de materiales tradicionales de la Universidad Politécnica, de la Escuela de Arquitectura de Madrid, nos ha hecho ya 2 muros de barro, que si no hubiese sido por ellos, no. Uno de ellos, el de Ana Heringer, que se puede ver ahora en el Museo ICO, y otro, el de Francis Queré. Sí, en el montaje de Francis Queré se juntaron un día 40 personas en una sala, desde soldadores de Iniesto, de la empresa que montó la estructura del pabellón de la Serpentina, hasta creo que eran 9 alumnos de la Escuela de Arquitectura tirando barro a unos ladrillos, la empresa de montaje poniendo moqueta, pintando paredes, bueno, aquello fue... Oye, pero qué divertido, porque además eso, como comentábamos el otro día, claro, al final eso es como ir a obra, ¿no? O sea, eso es ir o sea, el proyecto de exposición o expositivo, como decís vosotros, ¿no? Pues yo qué sé, pues está en Excel, ¿no? Con ese listado de obras, o está en plano, ¿no? Con ese diseño expositivo que entiendo que bien lo hacen los comisarios o lo hace el diseñador de la exposición correspondiente y tal, ¿no? Pero claro, cuando llegas allí tiene que funcionar y aquello tiene que aguantar o no se tiene que caer, ¿no? Y ese momento yo creo que también es realmente especial cuando se materializa, ¿no? Contadme vosotros, yo es que me lo imagino pero desde fuera totalmente, ¿no? Pero debe ser maravilloso. Muchas veces no lo disfrutas, el día de la inauguración. Porque 5 minutos antes hemos estado arreglando lo que nadie va a ver, pero que tú sabes que está ahí. Pero sí es verdad que pues confluyen un montón de oficios y, bueno, gente evidentemente en la que confías porque tienen experiencia y porque a lo mejor ya han trabajado contigo, pero siempre hay flecos, sobre todo también pues con los comisarios, ¿no? Que ponen también, aunque nuestro nivel de exigencia es alto, ponen aún más alto el nivel de exigencia y muchas veces surgen cosas de última hora que hay que solucionar y esa exposición que los demás ven como que no ha pasado nada, como veo yo los del Museo ICO, ¿no? De aquí no ha pasado nada. Realmente no. Yo y pues Carmen, gente de mi equipo, nos imaginamos perfectamente lo que ha pasado ahí. Vosotros también lo vivís así, Gonzalo. Quiero decir, hay un momento ahí siempre de tensión, supongo, ¿no? Bueno, siempre, cuando estás en montaje todos los días, yo creo. Yo no sé si habéis vivido algún momento, José, el maravilloso momento de no cabe la hora por la puerta, que ese es uno de los mejores que hay. Pero, joder, si las medidas que me han dado sí entran, demuestran que entra. Pues hemos vivido el no cabe por la puerta y, como decía antes, no gira el camión por la calle. O sea, incluso antes del montaje. Sí, también. Madre mía, qué situación, qué situación. Bueno, vosotros ahí en Hortaleza no sé, pero aquí
que es el manifestódromo oficial de España, alguna vez sí que el camión no ha podido entrar porque había una manifestación o... Además, nosotros tenemos que hacer las descargas y las cargas de obra por las noches muy tarde, generalmente los domingos. Entonces, estoy aquí de brazos cruzados un domingo diciendo, joder, con lo a gusto que estaría yo en mi casa y oyendo de fondo los gritos y las bocinas de pues quien está reivindicando algo ese día y hay que esperar a que termine para que pueda entrar el camión. Yo es que de verdad me lo imagino y, o sea, nos reímos aquí, pero yo entiendo que este es un momento como de, ¿no? De decir, madre mía, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Y de verdad que es gracias a vuestra profesionalidad y la de vuestros equipos que se soluciona y luego no aparece absolutamente nada, ¿no? Es como los bailes, o sea, las bailarinas de ballet, ¿no? Que tú sabes el esfuerzo que hay detrás, pero no lo notas en el escenario. O sea, que sois, en ese sentido, muy magos. A ver, yo creo que hemos hablado pues de un poco del proceso, del contenido, del montaje y ahora me gustaría hablar de una parte pues que yo me voy a barrer para casa. Vamos a hablar de los catálogos de exposiciones. Ese proceso, bueno, yo no quiero entrar como en el territorio editorial, pero sí vosotros desde las organizaciones de las exposiciones, ¿cómo veis la necesidad o no de hacer catálogos? Porque aquí nos hemos encontrado muchas veces con distintas personalidades que opinan unas cosas y otras. Vosotros, desde ICO o COAM, ¿qué opináis de este proceso del catálogo? Para nosotros, aunque por desgracia no hemos podido hacer catálogo de todo lo que hemos querido, es imprescindible. O sea, el catálogo de una exposición al final es la huella. Es la huella que deja. Hay fotografías, hay 1000 datos, ¿no?, sobre la exposición, pero el catálogo es, pues eso, la huella de la exposición, el contenido, te da la oportunidad, además, habéis visto, bueno, los últimos catálogos, ¿no?, de escribir textos, invitar a más gente a que participe, tener visiones diferentes. Y nosotros desde la Fundación y desde el colegio lo vemos como una herramienta imprescindible y siempre, aunque no siempre se puede por X motivos, siempre intentamos que salga adelante un catálogo, siempre. Gracias por vuestra labor. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gonzalo, dale, porque a ver si tenemos 2 de 2. Para nosotros es fundamental porque una exposición es generalmente un conjunto de 2 cosas, la exposición y el catálogo, que como dice José es la memoria de esa exposición lo que queda para el futuro, porque la exposición, suelen durar una media de 3 meses, un poco más, en nuestro caso son 3 meses, 3 meses y medio. Y aparte son medios de comunicación diferentes. Tú a la exposición no vas a leer, hay que poner textos, pero de una extensión determinada que te permitan pues disfrutarlos, leerlos rápidamente y no sé, cada uno ve una exposición al ritmo que le apetece, pero digamos que 3/4 de hora puede ser una media de tiempo más o menos que podemos considerar como general para ver una exposición. Entonces el catálogo lo que te permite es profundizar en eso que has visto en la exposición, en esas piezas tridimensionales o bidimensionales, pero que son la expresión de la creación del arquitecto que has ido a ver o de la corriente que estás exponiendo. En fin, una exposición lo que pretende es difundir una obra o una teoría o algo no excesivamente conocido y darle un conocimiento general. La forma de profundizar en eso que estás exponiendo es el catálogo. Nosotros intentamos además que los catálogos no sean simples reproducciones de los objetos que estaban en la sala, sino que se conviertan en obras de referencia a las que poder dirigirse en caso de querer profundizar en la investigación de ese tema, que sirvan o bien como referencia o como base para investigaciones posteriores. Lo hacemos tanto con las exposiciones de arquitectura como con las de fotografía. Por ejemplo, en 2019 empezamos una nueva línea de investigación en fotografía sobre paisaje y territorio y ciudad, con paisajes enmarcados, misiones fotográficas europeas, 1984-2019. Luego eso lo continuamos 2 años después con otra colectiva sobre encargos fotográficos sobre el territorio en España. Bueno, pues la Comunidad de Madrid va a hacer una misión, se llama Misión Región, lo anunció hace no demasiado,
están surgiendo otras iniciativas en otras partes de España y bueno, la idea de esas exposiciones era reivindicar, digamos, el encargo público en fotografía y parece que se está consiguiendo. Entonces, bueno, eso nos resulta muy satisfactorio. En el caso de investigaciones, pues como la que hizo Iñaki Bergera, la que lideró Iñaki Bergera sobre fotografía y arquitectura moderna, nos parecía que eso tenía que verse, tenía que publicarse, no solo se publicó en nuestro catálogo, Iñaki hizo otra serie de publicaciones, pero bueno, todo eso es un material que permite que todo el trabajo que hay detrás de una exposición se conserve y se pueda consultar más adelante. Entonces, en nuestro caso, fundamental. Bueno, ya sabéis el tipo de catálogo que hacemos. Sí, lo sabemos. Además, yo no puedo estar... Dime, José. Sí, ya, solo un último apunte. Hablábamos al principio, ¿no? de el motivo, ¿no? de exponer arquitectura. Uno de ellos es, evidentemente, la defensa del patrimonio, más si estamos hablando de una arquitectura reciente, y el catálogo es otra herramienta más. O sea, es un arma más a la hora de ir a proteger cualquier edificio o actuación sobre arquitectura de cara a las administraciones. Y también una cosa curiosa que nos ha pasado en más de una ocasión, y que de hecho ahora nos va a pasar en una próxima exposición, es que alguna vez hemos tenido el catálogo antes que la exposición. Es decir, Mira. hay un catálogo, no es un catálogo de la exposición como tal, sino que es un libro de arquitectura o de un arquitecto X, y a partir de ese libro, de esa publicación, montamos la exposición. ¿No? También una herramienta de difusión no solo del arquitecto, sino también del catálogo. O sea, que no solamente digamos que se provoca, o sea, que el catálogo viene después, sino que hay veces que provoca la propia exposición, ¿no? Que podría ser un detonante, ¿no? Eso es. Gonzalo, no sé si ibas a decir algo que te he cortado. No, que además, por lo que decía José, a veces el catálogo y el publicar una obra en un libro contribuye a que los responsables de un edificio, ya sea en particular una institución, sean conscientes de lo que tienen entre manos. Porque muchas veces, si resulta que este edificio es una joya y no teníamos ni idea e incluso pretendíamos cargárnoslo, pues habrá que igual hay que veces. pensárselo. Sí, total. A veces ni publicándolo se consigue proteger el edificio. Bueno, pero nosotros de momento es nuestro carrilito y seguimos ahí publicando y vosotros también exponiendo, que es una labor fundamental. Y dentro de este tema, yo quería hablar así como de un último gran tema, que es precisamente el público, ¿no? O sea, la gente que va a ver las exposiciones. Yo os quería, bueno, primero preguntar, el público que acogéis desde las dos instituciones es muy especializado, o sea, quiero decir, ¿se concentran todos los arquitectos y arquitectas ahí o hay un público más amplio al que podéis llegar y al que llegáis? Hay esas preguntas. ¿Quién empieza? ¿Quién me da? Venga, José, tú mismo, por ejemplo. Bueno, nosotros nuestra situación es completamente diferente a la del museo y con este sentido, ¿no? Nosotros somos la casa de los arquitectos, colegiados, básicamente. Entonces, sí que tenemos un público por defecto, por así decirlo, profesional, ¿no? y arquitectos. Es decir, muchos pasan a diario por nuestra sede y de paso o no de paso van a ver la exposición o tienen, pues eso, saben que va a haber algo siempre allí porque es su sede y es el lugar a donde van habitualmente. También, por supuesto, tenemos mucho público que llamaríamos general, ¿no? Hay muchas, siempre esto lo sabemos a través, por ejemplo, de llamadas de teléfono. Lo sabemos mucho también por la Semana de Arquitectura, que es, bueno, es otra cosa, ¿no? Quedaría quizás para otro... Para otra sesión, esto da para otra sesión. Pues mira, lo recojo, José, no sabes lo que haces. Tú pareces mentira. O sea, si tú me tiras el guante, sabes que lo voy a recoger. Pero bueno, en la Semana de Arquitectura, que sí que el público es principalmente público general, pues hay gente que nos habla de nuestras exposiciones y además es lo que nos gusta. Nosotros, y sobre todo la Fundación, trabajamos por el público general, evidentemente por los arquitectos y los colegiados, pero lo que queremos es difundir la arquitectura entre el público general. Y siempre que llega y tenemos la oportunidad, ¿no? nosotros de estar, no tenemos, por ejemplo, un sistema tan buenísimo como tiene ICO, ¿no? de mediación cultural, con las visitas guiadas que hacéis a las exposiciones, etcétera, pero
puntualmente hemos hecho visitas guiadas a exposiciones, o si encontramos a un grupo abajo y estamos saliendo al café, pues les damos una visita guiada. Gusta mucho siempre gusta explicar la exposición. Esto lo conservo, ¿no?, de mi época de guía en el Museo ICO, y es súper reconfortante, pues eso, que entiendan lo que está expuesto y que guste. Gonzalo, te toca. Y tu turno. Perdonad, voy a hacer aquí un poco de malabarismos porque mi móvil se está quedando sin batería. Entonces voy a ver A ver si... Estaba cargada al 100%. Estaba cargada al 100%, María, que yo soy muy disciplinado. Estoy muy bien mandado y lo había cargado, pero pasa mucho, no pasa nada, Entonces, Gonzalo. Bueno, cuéntanos entonces, el público en el ICO, cuéntanos. Nosotros, por una encuesta que hicimos hace un tiempo, pensamos, aunque de las exposiciones de fotografía a las de arquitectura varía un poco, que tenemos un 55% de público no especializado y un 45% de arquitectos. Pero sí que hacemos un esfuerzo importante en llegar al mayor número posible de público general, sin, por supuesto, descuidar a los arquitectos, que son básicos. Pero nos interesa que la arquitectura sea conocida por el público en general, ayudar a difundirla, a que se comprendan ciertas cosas que a veces parece que no se entienden, como cuando se hace un edificio con unas líneas modernas en un entorno histórico, este tipo de cosas. Y hacemos un gran esfuerzo de difusión, lo que ha dicho José, tenemos pues un equipo de mediación muy bueno, hacemos visitas guiadas para adultos, talleres infantiles. Y luego, aparte, hace una iniciativa que hemos empezado hace poco es un podcast de arquitectura que pretendemos que sea la sala sonora del ICO, que se llama Cómo suena la arquitectura, que dirige y conduce Pedro Torrijos y que, bueno, pues va a tener invitados como Carlos del Amor, Robert Bodegas, y aparte de todo este esfuerzo, hay otro esfuerzo mayor, que es el de intentar que las exposiciones no sean excesivamente técnicas, es decir, que sean comprendidas por cualquier tipo de público. Porque a mí digamos, como persona que tiene formación en historia del arte, siempre me ha resultado muy curioso, que nos lo han dicho en algunas exposiciones, que hay mucha gente que no sabe leer un plano, que a mí me parecía, o sea, no me parecía algo tan técnico, digamos, tan de arquitecto, porque en historia del arte, pues las catedrales te las explican con su planta y tal. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque hay mucha gente que no es capaz de leer un plano, no entiende una planta, una sección, un alzado. Entonces, bueno, son materiales muy interesantes que tienen que estar, pero intentamos que estén en su justa medida, combinados con otros materiales que también resultan muy atractivos, como, pues, no sé, obras de arte, dibujos, maquetas. Las maquetas sí que... Es así, ¿no? Sí. Para todos. Y además algunas son auténticas obras de arte, ¿verdad, José? Sí, además para todos, para eso, profesionales o no, las maquetas yo creo que son uno de los mejores elementos, ¿no?, a la hora de explicar la arquitectura. Sí, totalmente. Y es que además con todo esto que comentáis, ¿no?, pues también intentamos resolver un poco, pues esto que comentabas al principio, José, ¿no?, está este mundo un poquito endogámico, arquitectónico, que parece que solo podemos entender los que pertenecemos a la profesión. Y yo creo que desde nuestra tarea de la difusión de arquitectura, vosotros y desde el ICO y desde el COAM, con todas estas iniciativas, catálogos, exposiciones, visitas guiadas, ampliar público, y nosotros desde la publicación de libros o incluso este mismo club, ¿no?, que aquí no se acercan solamente arquitectos y arquitectas, también se acercan muchas personas interesadas simplemente en la cultura, ¿no? Y yo creo que es fundamental hacer este trabajo desde nuestros papeles. El vuestro, la verdad que es magnífico. Yo cada vez estoy, de verdad, no puedo daros más las gracias creo que yo en este club ya os he dado como 5 o 6 veces las gracias. Bueno, yo sigo dando las gracias. Y antes de acabar, porque ya estamos entrando a los 5 últimos minutos, voy a lanzaros ahí la pregunta y contestáis hasta donde podéis, porque yo sé que los spoilers no se deben hacer y no se puede hacer de todo, pero ¿qué proyectos tenéis por ahí en mente, tanto ICO como COAM, si es que podéis contarlos y hasta donde podáis contarlos? Ahí lo suelto. A ver si se puede. Oye, si no podéis contestar, pues me decís, María, es confidencial, no pasa nada, pues no decimos nada. Gonzalo, ¿podéis contarnos algo? Sé que ICO José. puede.
No, que sé que Ico puede, ¿no? todo. Yo lo digo. Vale, genial. Digo yo. Bueno, nosotros tenemos, después de Ana Geringer, a Juan Baraja, es un fotógrafo, él es toledano, pero vamos, tiene su estudio aquí en Madrid, y tiene una obra increíble, espectacular. A finales de año, una exposición sobre nueva vivienda colectiva en Europa. Bueno, son proyectos muy chulos. Suena así, con lo de vivienda colectiva, ¿no? Suena un poco raro, pero son proyectos chulísimos. Pues tipo la Cooperativa La Borda en Barcelona, este nuevo tipo digamos, comunidades de vecinos, para entendernos, de edificios de viviendas con una serie de usos comunes y una estructura pensada para hacer frente, resolver los problemas actuales que con la pandemia, por ejemplo, hemos visto que era acuciante resolver. O sea, espacios más amplios donde vivir, servicios en el mismo edificio que cubran unas necesidades básicas. Bueno, va a ser muy interesante. Comisariada por Andrés Cánovas, Carmen Espejel y José María de la Puerta. Y el año que viene tenemos, a ver que haga memoria. Bueno, voy a decir la de fotografía, que es de la que me acuerdo. Veda y Rosa, que va a tener este primero en el KBR de Barcelona, porque es un proyecto de la Fundación MAFRE en el que colaboramos. Vamos a hacer una exposición sobre el Instituto Nacional de Colonización, sobre poblados de colonización, que es un tema muy interesante y poco difundido, que yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Y tenemos también una exposición sobre la obra arquitectónica de Pablo Palazuelo. Pablo Palazuelo, que empezó a estudiar arquitectura y por la guerra civil no pudo terminar, pero luego colaboró con muchos arquitectos y tiene muchos... su obra tuvo una relación muy estrecha con la arquitectura y eso es lo que vamos a exponer, que además es algo que Gonzalo Sotelo ha hecho su tesis sobre ello, pero yo creo que exponerse va a ser la primera exposición sobre el tema. Pues ahí quedan todas esas cosas. Y a ver, José, ¿qué nos puedes contar del COAM? Aunque sea un poquito solo. Cuento rápido. Bueno, apuntadas todas, Gonzalo, qué buena pinta. Nosotros tenemos ya en abril vamos a tener una exposición sobre la arquitectura del movimiento moderno en Perú. Bastante interesante porque es una arquitectura muy, muy desconocida, es una exposición pequeña pero muy bonita y también va a estar compartida en el espacio con una exposición de mobiliario de Jacobsen. ¿Vale? De la mano de Fritz Hansen hacemos un homenaje, digamos, al mobiliario de Arne Jacobsen. Después vamos a coger en el colegio un congreso de la UIA. Y con motivo de este congreso vienen 3 exposiciones, una sobre Lituania, viene otra de Viena Model, que es interesantísima, y también viene una de la Fundación Mies, que ha estado en el Frac Center, que, bueno, ya la veréis. Y también compartiendo parte del espacio con esta, va a estar una exposición sobre Garrigues, que es una de estas que comento que ha salido de un libro, ¿no? Del libro de Garrigues. Y ya no puedo contar nada más. Habrá más cosas. Yo creo que aquí hay tela marinera tanto de un lado de Museo Ico como de COAM. Aquí apuntad todos y todas ahí, por favor. Ya estáis apuntándolo todo para ir de cabeza a cada inauguración y a cada una de ellas, porque van a ser seguro espectaculares como todas las que planteáis desde las 2 instituciones. Y ya una última pregunta, porque me acerco al último minuto, pero una última pregunta. ¿Qué consejo daríais, Gonzalo y José, desde vuestra experiencia también personal, ¿no? A cualquier persona que se quiera acercar un poco a este mundo de la exposición, bien sea en el campo de la arquitectura, porque estamos hablando de exponer arquitectura, pero a todo el mundo que tenga este interés. Has hablado tú antes, Gonzalo, ¿no? Pues de los becarios o de los estudiantes en prácticas que tenéis ahí en la fundación, o desde el COAM también, José, ¿no? ¿Qué consejo daríais para cualquiera que se quiera aproximar a este mundillo, desde vuestra experiencia personal? Gonzalo. Que nos visiten primero, que somos gratuitos. Exacto. Porque viendo exposiciones es como más se aprende. Y que insistan, porque a veces no es sencillo y requiere un poco de tiempo. Pero si te gusta el mundo, insiste y porque al final lo conseguirás. Hay que ser insistente, hay que visitar mucho y en todos los sitios. Hay que ser el amigo pesadísimo en los viajes que te obliga a
ver exposiciones que nadie soporta, pero hay que serlo. Y a raíz de ahí, pues eso, insistir y conseguir, vamos, conseguir meter un poco la cabeza y sobre todo venir a vernos a los dos. Y... Pues bueno, pues ahí queda todo esto. Bueno, de verdad, Gonzalo, José, que sepáis que me quedan, bueno, mira, o sea, todos estos, ¿veis los temas aquí, los apuntes, todo esto? Bueno, pues aquí queda. Yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión porque me queda aquí muchísimo tema y muchísimas cosas. Ha sido una sesión, de verdad, la he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias a los dos. Como siempre, hoy no estamos hablando de un libro concreto, pero bueno, podéis revisar todo el catálogo que tiene de catálogos, valga la redundancia, tanto el ICO como el COAM. Las librerías especializadas y no especializadas también los van a tener, así que por favor, id allí, id a pedirlos. Sé que alguno ya habéis escrito por ahí el catálogo de la Casa Mediterránea y tal. Bueno, por desgracia. Aquí algunos vuelan. Mira, José hay que comprarlos. José tiene suerte. Los catálogos hay que comprarlos muy rápido. Desde aquí yo doy un consejo, de verdad. Los catálogos de exposiciones hay que comprarlos hiper rápido. En el momento en el que uno va a la exposición hay que comprarlos porque nunca se sabe de cuándo se van a agotar ni lo que va a pasar. Así que desde aquí, desde Asimétricas, también yo creo que esto es un llamamiento de los tres, ¿no? Gonzalo, José, que lo compren en cuanto puedan porque se agotan muy, muy rápido. Pues desde... Y no es que hagamos pocos, No. O sea, que eso no es que hagamos pocos, pero eso es una muestra del interés que tiene la gente en la arquitectura. Exacto, o sea que de verdad, de nuevo, gracias Gonzalo, gracias José a vosotros por haber estado hoy aquí. Muchísimas gracias. Hago extensivo este agradecimiento pues a todo el equipo del ICO, pues a Silvia, Alicia, por supuesto a Lucinio, a todo el mundo que está ahí detrás del ICO, a los que de verdad les tenemos un cariño inmenso. Por supuesto, José, a todo el equipo del COAM, a Carmen, no me sé todos los nombres, pero de verdad, a todo el equipo del COAM que estáis ahí detrás, a Miguel Lasso de la Vega, a Pablo Alquea, a Sifrido, bueno, a todo el mundo que está ahí detrás, gracias de corazón. Desde aquí, pues por toda la labor que realizáis y por hacer cosas tan buenas y tan bonitas y tan necesarias. Gracias a ti, de verdad. Gracias a los dos. Os mando un abrazo muy grande, por favor, cuidaros mucho y gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás viendo esta sesión de Exponer Arquitectura. La he disfrutado de verdad como una enana. Muchísimas gracias, que se me acaba el tiempo y se me va a cerrar esto. Bueno, un abrazo muy fuerte a los dos y seguimos. Gracias. Chao.